Ahí sí. Hola, amados hermanos, muy buenos días. Bendiciones para todos. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Esto es preterismo cronológico. Amados hermanos, hoy día quisiera hacerles un comentario acerca de lo que ya hemos venido diciendo, ¿no es cierto?, en los videos anteriores. Que nuestro Señor Jesucristo vino por segunda vez al final de la generación apostólica para poder establecer aquel reino espiritual que es invisible para los ojos de los hombres que están sobre la faz de la tierra, pero completamente real y visible para todos los hombres que están al otro lado, los que ya partieron, los que ya están en la misma condición en la que está nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, ¿no es cierto?, es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Entonces, obviamente, donde fue la cabeza tiene que estar el cuerpo. Así que era cosa de un pequeño ordenamiento de las cosas. Y yo quiero leer lo que dice Mateo capítulo 5. Porque Mateo capítulo 5 nos habla de una meta, de un tiempo, del final de una era. Que también me he dado cuenta de que los hermanos que la mencionan, que son generalmente los adventistas, no se detienen realmente en la letra que dice: el sermón del monte, bienaventurado, dice: soy cuando por mi causa os vitupereen y os persigan. Pero en el versículo 17, Jesús y la ley. El título aquí que tiene esta fracción de la escritura dice Jesús y la ley. Lo que dice Jesús con respecto a la ley: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una gota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Aquí hay varias cosas, amados hermanos, que no están claras. No, esto no aclara mucho al leerlo. La sola lectura no aclara nada. Porque, ¿cuál sería el significado de la palabra pasar? Ya que dice aquí que, porque de cierto os digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una gota ni una tilde. Generalmente yo he escuchado a personas que tienden a entender que la palabra pasar significa terminar. O sea, mientras no termine el cielo y la tierra, la ley tendría que permanecer para siempre, ¿no es cierto? Siempre, siempre acompañar toda la ley. Tenía que durar hasta que no desaparezca la tierra y el cielo. Sin embargo, pasar no es eso. Porque también tenemos en el Mateo capítulo 24 la misma palabra, pasar. Vamos a ver Mateo capítulo 24. En el versículo 34. Y sobre todo en el versículo 35. Donde Jesús dice: de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y el 35 está en relación a Mateo 5. Fíjense en este detalle. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Veamos de nuevo al 5. Miren lo que dice el 5. Ni una tilde, ni una gota, ni una tilde de la ley pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra,
ni una gota, ni una tilde pasará de la ley. Aquí se habla de pasar, pasar, pasar. Entonces, ¿qué significa pasar, amados hermanos? Vamos al diccionario y la palabra pasar significa trasladar de una cosa a otra. Cuando uno le dice a una persona, pásame esa cualquier cosa que usted necesite, ¿no es cierto? Usted le dice al hijo, pásame esa toalla, pásame tu polera, pásame tu camisa, pásame. Entonces, ¿qué hace la persona? Le trae a él lo que la persona le está pidiendo. ¿Cierto? Todo eso es pasar, es traspasar, pasar de un lado a otro, de un punto a otro, de un estado a otro estado, las cosas pasan también. Entonces, amados hermanos, el hombre existe en esta tierra y luego pasa a un segundo estado. Esa es la vida eterna. El hombre existe aquí como tiene un promedio de vida de 70 años. Los más robustos llegan a los 80, dice la Escritura a través del rey David. Los hombres llegan a este mundo, viven una vida y luego pasan al siguiente estado. Entonces, en Mateo capítulo 24 lo que dice Jesús, que si el hombre aquí tiene una vida de no más allá de 70 años, porque los más robustos llegan a los 80, dentro de esos 70 a 80 años hay dos generaciones, los padres y los hijos. Entonces, se considera una generación a aquellos que han engendrado, los que en este momento tienen la edad para engendrar, que son los hombres cuando se casan, ¿no es cierto? Cuando se casan, esa generación de esa persona que está madura, que tiene edad, va a permanecer unos 20 años aproximadamente, y ya tiene 20, y va a pasar otros 20 años hasta que su propio hijo le genera un nieto. Entonces, la generación del padre es la que termina 20 años después de su nacimiento, porque a los 20 él se casó, maduró, generó un hijo. Estoy hablando de promedios. Y entonces 20 años después su hijo le da un hijo. Entonces, habiendo otra generación que está dominando sobre el mundo, que es la del hijo, por cuanto su hijo acaba de generar un hijo, acaba de producir un hijo, entonces la de él se termina. Entonces, ¿cuál es la generación que está en ese momento vigente? Vigente está corriendo, porque hay una que acaba de terminar. Si la del padre termina a los 40, la del hijo se está desarrollando dentro de también 40 años. Esos son los promedios que se dan. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué podemos decir? Que cuando un hombre termina su generación, pasó a otro el dominio de la generación. Entonces, en los días de Jesús, cuando Jesús tenía 30 años de edad, entonces a partir de los 30 años de edad hasta unos 40 años después, domina la generación, o predomina, o la que se considera la generación vigente, actual en ese momento, la de Jesús. Es la de Jesús, de los 30 hasta los 70. Entonces, él es el líder de esta generación, y todos los que tienen su edad, más o menos aproximadamente, son dos contemporáneos de Jesús. Entonces, amados hermanos, cuando dice la Escritura no pasará a esta generación, cuando dice no pasará esta generación, se estaba refiriendo Jesús a que dentro de esos 40 años vigentes, actuales, a la cual él pertenecía, toda esa generación tenía que esperar lo último que iba a suceder al final, que determinaba que ella pasaba a otra dimensión. Todas las cosas entonces de esta dimensión pasan a la siguiente. Entonces los cielos y la tierra también, los cielos son el ambiente en el cual están las personas. Entonces, cuando la persona se muere, no hay para ellos más cielos ni más tierras
actuales, vigentes. Es decir, si la persona se muere, deja de observar estos cielos y pisar esta tierra. Entonces, a donde él pasa, también pasa una segunda tierra, porque él, al pasar a un segundo ambiente, su tierra, su cielo ha cambiado. Entonces, esto es necesario conversarlo porque son las formas como se deben entender las cosas espirituales, pues. Si nosotros vamos a existir desde el momento en que morimos en un ambiente completamente espiritual, debemos conocer lo que hay en ese ambiente espiritual. Entonces, si yo paso a los 70 años o a los 80 años al otro mundo, obviamente tengo que tener nuevos cielos, nueva tierra, no los mismos, porque estoy en otro ambiente, estoy en otra era, en otra época, como dice en otro siglo, que es tiempo, siglo venidero, dice la Escritura. Entonces, Mateo capítulo 24, en el versículo 34, dice: de cierto os digo, antes que pase esta generación, quiere decir no pasa esta generación, antes que pase esta generación, todo lo que he dicho acontecerá. O sea, antes de esos 40 años acontecerá todo lo que dijo. Que es lo mismo que decir que de cierto os digo, no pasa esta generación, o no pasará esta generación, antes que todo se haya cumplido. O sea, se va a cumplir todo y entonces la generación se irá, pasará al otro ambiente. Pues también estaba escrito entonces que los cielos y la tierra pasarían de esa misma forma, de esa misma manera. Es ahí donde, si no se entiende eso, no se comprende Mateo capítulo 5. Y Mateo capítulo 5 dice que la ley también pasa. Pues si tiene un tiempo en que ha de permanecer vigente, entonces cuando se acaba su vigencia, pasa a otra dimensión. Cuando una cosa pasa de ser, de dominar y pierde su dominio, pasa de un estado fértil a un estado infértil, o de un estado ardiente a uno apagado, etc. O sea, siempre se pasa de un estado a otro, de un estado de luz a las tinieblas. Todos esos cambios son pasos por los cuales cualquier cosa de la que se esté hablando termina su tiempo y pasa a otro tiempo. Entonces, por ejemplo, el día tiene su vigencia, porque hay luz de día, hay luz en el día, en la noche hay tinieblas. Entonces, las horas pasan, ¿ve? Las horas pasan, se quiere decir que las horas van cambiando su forma, de luminosidad o de luz a tinieblas, a oscuridad. Las horas continúan, siguen siendo, sumándose, pero lo que pasó fue el cambio del ambiente. Entonces, el día pasa y llega la noche. Luego, al amanecer, pasa la noche y viene el día. Pero la vida es la que pasa por día y noche, por días y noche. Entonces el ser humano también ha de pasar de esta forma. Pasará un tiempo en este mundo, en lo terrenal. Luego viene la muerte y pasa al mundo eterno, al mundo espiritual. Pero la persona es la misma que continúa. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo yo de Mateo capítulo 5? Que Jesús dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley. Entonces, el advenimiento de Cristo tiene un objetivo, como él dice aquí, tiene una razón de ser. Viene para cumplir la ley. Entonces la ley decía que todo aquel hombre que no cumpliera con los mandamientos de Dios muere. ¿Y qué decía también? Que todo aquel que cumplía los mandamientos, por ella viviría. Bueno, al hacer el juicio, se buscó a las personas que hicieron la ley, que cumplieron la ley, para poderles darles vida. Y solo se encontró a uno. Solo uno. Cuando Dios busca entonces personas a través de los años que hayan cumplido con la ley de Moisés, la Escritura decía que si fallaba en uno, los había fallado en todo. Entonces,
Esta fue la razón por la cual no hubo ni siquiera uno que haya hecho lo bueno. Ni uno solo fue hallado en los días de la ley de Moisés, digno de ser merecedor de la vida eterna, solo Jesús. Entonces, todos quedaron destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué les parece eso? Entonces Jesús viene a cumplir la ley, y la ley dice que hay que darle muerte a todos los que no cumplieron con la ley. Y entonces Jesús es el único que pasa toda su vida, y toda su vida terrenal es hasta la edad de 30 años, 33 y medio. Hasta ese tiempo, porque fue muerto por culpa de nuestros pecados, entonces hasta ese momento no hay otro, es el único. Él tiene que vivir. Pero como Él es el que dice, yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla, tiene que cumplir la sentencia de muerte que hay con respecto a la ley para todos los que no han cumplido la ley. Entonces, cuando Él muere por los hombres, pone una condición para no participar de la muerte, es decir, de no caer en la condenación de la ley. Pone una condición, y para eso Él trae un segundo pacto, ya que el primer pacto que Dios había dicho es el que dice que conforme a la Escritura, los hombres que no cumplen la ley mueren. Entonces Él establece un nuevo pacto para salvar a los hombres y que los hombres no caigan bajo la condenación de la ley de Moisés. Esta entonces es la razón por la cual Jesús cumple con toda la ley y además fue a la cruz del Calvario por todos los hombres. Entonces, nuestro Señor Jesucristo dice, de cierto os digo, que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una gota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Aquí entonces pone un tope de tiempo para que las cosas sucedan, para que pase el cielo y la tierra y para que pase la generación también. Hay un tope. O sea que la ley, Él no la puede abrogar antes de ese tiempo que Él tiene. ¿Entiende? Él puede hacer cambios a la ley, pero no las puede hacer antes de que los cielos y la tierra pasen juntamente con la generación, como lo hemos visto en Mateo 24, que dice la Escritura en Mateo 24, antes que pase esta generación, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. O sea, lo que aquí está diciendo, que mientras no pase los cielos y la tierra, y en el capítulo 24 está diciendo cuándo van a pasar, ¿me entiendes? El cielo y la tierra pasarán, juntamente con la generación. Veámoslo de nuevo, para ver si no se vio, si no se apreció. Veámoslo de nuevo. Mateo 24, verso 34. De cierto digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cómo lo podíamos esto entender de otra forma que signifique lo mismo? Si decimos, cuando esta generación pase, entonces todas las cosas serán cumplidas. Es lo mismo. Antes que pase esta generación, todo esto acontecerá. Es lo mismo. Y si esta generación, ya hemos calculado conforme a los videos que di anteriormente acerca de que sí o sí una generación son 40 años, como lo enseña Mateo en el capítulo 1, donde dice que hay 14 generaciones. ¿Se acuerdan de eso? Si hay 14 generaciones en 605 años, entonces una generación tiene 40 años. Por lo tanto, se puede reemplazar aquí la palabra generación por 40 años, porque es exactamente lo mismo en cuestiones de tiempo. Se puede hacer, no hay pecado, hay completamente permiso de Dios porque es luz, es verdad. Es verdad que una generación son 40 años conforme a la Escritura, según Mateo 1. Entonces, al reemplazar, no pasan estos 40 años hasta que todo esto acontezca, dice Jesús entonces en Mateo capítulo 24, verso 34. Y el versículo siguiente nos dice que el cielo y la tierra pasarán, pero en el Mateo capítulo 5
está diciendo que mientras no pasen los cielos y la tierra, no se cumplirán o no se quitará ninguna cosa de la tilde ni la ley, porque hasta ahí, dice la Escritura, hasta entonces no se hará nada que no esté escrito. A ver, digámoslo de otra manera. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto es Mateo capítulo 24, verso 35. Pueden pasar los cielos y la tierra para otra dimensión, pero las palabras de Jesús no pueden pasar a otra generación, no pueden pasar a otra dimensión. Se tienen que cumplir todas, exactamente todas, dentro de la generación apostólica, porque la generación sí pasará juntamente con los cielos y la tierra, ya que pasa un acontecimiento que los hace a los dos partícipes de un mismo acontecimiento. ¿Y cuál es ese? La segunda venida de Jesucristo, que transforma todas las cosas y las convierte de terrenales a espirituales. Entonces, si todo esto es una misma cosa dicha de distintas formas, entonces tenemos claro que Jesús tenía que venir por segunda vez, al cabo de la generación, según la Escritura. Que la ley tenía que permanecer hasta la segunda venida de Jesús. Y la segunda venida de Jesús viene al final de la generación apostólica. Por lo tanto, toda la ley corre hasta la segunda venida de Jesús. El cielo y la tierra pasarán también. Hay segundos cielos y hay segunda tierra, justamente cuando ya ha terminado el tiempo de la generación apostólica, porque es la segunda venida de Jesús quien ha de transformar todas las cosas, y ese es el tiempo que en otra parte dice que es el tiempo de la regeneración de todas las cosas, que para los hombres es la resurrección de los hombres. Entonces, la resurrección es el tope a donde llega la generación, hasta ahí llega. Algo hay antes de la resurrección. ¿Y qué es? Lo vamos a ver. El versículo 29 de Mateo 24 dice: inmediatamente después de la gran tribulación de aquellos días, aparece la señal del Hijo del Hombre, o sea que antes de la segunda venida de Jesús, es decir, antes que termine la ley, antes que sea abrogada la ley, antes que se acabe el primer pacto, porque el pacto llega solo hasta ahí, ese es el tope, no puede pasar para otra generación, no puede pasar de generación en generación después de ese fin, ¿me entiende? Hasta ahí llega la ley. Por lo tanto, cuando Jesús habló en el año 33, pongámosle, ¿no es cierto? Y dijo: yo no he venido a abrogar la ley, es porque está en el año 33. Está recién comenzando su ministerio. Por lo tanto, tiene que cumplir la primera parte del ministerio, que es ir a la cruz y dar su vida por los pecados de los hombres, subir al cielo, venir de nuevo y hacer juicio, porque la parte bíblica, la parte escritural dice que tiene que ponerle fin a todos los prevaricadores. Tiene que tener también un juicio contra todos los culpables y tiene que resucitar a los muertos para darle vida eterna. Entonces, todas esas cosas, amados hermanos, me está cayendo el teléfono. Todas esas cosas se tienen que cumplir al final de la primera generación. Es por esa razón que hay que esperar ese tiempo, porque ese tiempo de 40 años trae un acontecimiento en el cual el hombre entendido tiene que aplicar todo el conjunto de cosas que están destinadas para el fin. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 5? Dijo: ni una gota ni una tilde de la ley pasará hasta que se haya cumplido todo. O sea que hay algo que determina el fin de la ley, que es que se haya cumplido todo primero, lo que estaba escrito. Y entonces vamos a tener que ir a otro versículo que nos aclara cuál es el motivo, la razón y el por qué hay un fin con una tribulación. Y eso se encuentra en Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Dice en el capítulo 21 de Lucas, en el versículo 22:
Pero cuando vieres a Jerusalén, capítulo 20, o sea, versículo 20, rodeada de ejércitos romanos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. El solo hecho cuando vean a Jerusalén sitiada por los romanos, y eso pasó el 21 de mayo del año 67, saber entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que están en los campos no entren a ella. Esa fue la advertencia de nuestro Señor Jesucristo, y según el libro de Josefo, eso sí ocurrió. Aparecieron los romanos, y entonces aparecieron en los cielos ángeles diciendo: salgan de aquí, hijitos míos, salgan, huyan. Los que creyeron, los que estaban bajo la gracia, huyeron. Los otros, los fariseos, saduceos, que habían dicho crucifícale, se quedaron. Ellos no entendieron. Y aquí es donde viene la respuesta a lo que hoy estamos conversando. Porque estos días, ¿qué días? Lo que va a ocurrir en Jerusalén una vez que los romanos se tomen la ciudad de Jerusalén, por lo cual lloró Jesús, acuérdense eso. Jesús lloró ante la ciudad de Jerusalén. Y dice, porque estos son días de retribución, allí se les pagará conforme a lo que hicieron, conforme a la ley. O sea que la ley, el juicio que decía la ley, que pagarás por tus obras conforme a la ley que hiciste, violando la ley, pues aquí se te cobrará el juicio. Eso es lo que dice la ley que hay que hacer al final de los días, en el juicio. Y esos son días de juicio de Israel, de los judíos israelitas. Dice, porque estos son días de retribución. Aquí viene la respuesta a todo lo que hemos conversado hoy día. Para que se cumplan en esos días de tribulación todas las cosas que están escritas. ¿Y qué dijimos? ¿Qué había dicho Dios el Señor acerca de la ley? En Mateo capítulo 5. ¿Qué había dicho? Que ni una tilde pasará hasta que todo se haya cumplido. ¿Cuándo se cumple todo? En los días de la tribulación, entre el año 67 y 70. O sea que justamente Jesús dice una gran verdad. La ley permanece hasta el año 70. Allí es cuando se llevó a cabo la gran tribulación en la ciudad de Jerusalén sobre los israelitas, que eran los que estaban inscritos en un pacto con Dios. Ellos tenían un pacto con Dios que llamamos el pacto de la ley o el primer pacto. Entonces el primer pacto, el pacto que dice que el que haga conforme a la ley de Moisés, por ella vivirá, ese pacto llega hasta el año 70. Porque allí, poniéndole fin con una tribulación, se cumplen todas las cosas que estaban escritas, tanto las de bendición como las de maldición. Amados hermanos. Entonces en el año 33, cuando Jesús estaba por ser crucificado, estaba bajo la ley. Y los apóstoles, cuando predican el Evangelio, entre el año 33 hasta el 60, 70, estaban bajo la ley. Todos los judíos e israelitas, hasta el día en que terminó la gran tribulación, estaban bajo la ley. Y los gentiles nunca han estado en ninguna de estas leyes. Por lo tanto, la bendición sobre los gentiles es sin el judaísmo, porque el judaísmo es la ley aplicada al pueblo de Israel. Amén. Amén, amados hermanos. Así que entonces, ¿hasta dónde dura la ley de Moisés? No, hasta el siglo XXI. No tenemos ley hoy en día, porque no hay primer pacto. Hay una ley que se llama la ley de la fe. El segundo pacto es el que permanece hasta hoy, y ese vino con Jesucristo. Esa es la predicación de Jesús. Un nuevo pacto, en donde ahora la ley, los mandamientos, la ley que venía escrita en la tabla es de piedra, ya no está escrita sobre piedra. Viene el Señor mismo, que se mete en el corazón del hombre y la escribe en el corazón y en la mente de los hombres, de los que creen en Cristo.
Entonces hay que creer en Cristo para que la ley pueda entrar y grabarse en el corazón y en la mente y de esta manera guiar al hombre a toda justicia y a toda verdad como un espíritu verificante. Y entonces el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo que entra al corazón del creyente. Por eso es que hay que creer, y ese es el Evangelio. ¿Crees en Cristo? O sea, ¿crees en Dios? Dice Jesús. Creer también en mí. Y yo, dice la Escritura, yo, dice Jesús, yo te mostraré al Padre. Yo soy el camino para llegar al Padre. O sea, yo soy el pan de vida. No es el maná que cayó en el desierto el que te va a dar vida ahora. Ahora yo soy ese maná. Entonces todas las cosas que estaban en el Antiguo Testamento pasaron a ser símbolos, figuras de cosas que ahora hay que comprender en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Jesucristo. El pan de vida no es lo material, es lo espiritual, que es palabra de Dios. Cuando creemos en la palabra de Jesús, el enviado, entonces estamos creyéndole a Dios. Porque es Dios el que ha cambiado las cosas en beneficio nuestro. Él dijo, ya que los pastores, conforme a la ley levita, no pastorean a las ovejas, yo mismo iré y yo mismo pastorearé. Ahí está haciendo un cambio. Ahí está haciendo un cambio. Él tuvo que abandonar las cosas celestiales para venir a este mundo. Y entonces él mismo se ofreció. Él mismo se ofreció para salvarnos a todos nosotros por medio de la fe. Así que lo que salva al hombre hoy en día es la fe, no las obras de la ley. No las obras de la ley. Entonces voy a terminar, amados hermanos, con la lectura de Gálatas. Cuando el apóstol Pablo, después de haber formado iglesias en los días de los apóstoles, él formó varias iglesias por aquí y por allá. Quizás los Gálatas también fue formada por él. Después las visitaba y en una de sus visitas se encontró que los Gálatas estaban volviendo a practicar las cosas que la ley de Moisés exigía antes de Cristo. Y entonces les dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros, dice. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, lo más grande, amados hermanos, es recibir el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesucristo, que es el Espíritu del Padre, por la fe. Eso es una cosa muy grande, recibir el Espíritu aquí adentro, en el corazón del hombre, para ser guiado a toda justicia, a toda cosa buena, a toda obra buena. Recibir el Espíritu se hace solamente por la fe, y eso es lo que había venido con Jesucristo. Vino con Jesucristo, los Gálatas lo recibieron. Y luego entonces, ¿qué estás haciendo? Con ir nuevamente a la letra, a escudriñar en las cosas que hicieron los judíos. Entonces dice, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ven? Los Gálatas habían comenzado a tener vida eterna por el Espíritu de Cristo. ¿Qué estaban haciendo? ¿Ahora vais a acabar por la carne? O sea, te vas a guiar por las reglas que están en la Escritura, en los libros de Moisés, acerca de qué tienes que hacer con tu cuerpo. ¿Y qué es eso? ¿No es eso judaizar? Judaizar es hacer todos los cultos y sacrificios y ceremonias, todo lo que se hacía con el cuerpo, de cómo agradar a Dios. Que falló, por supuesto. Y si todo eso falló, ¿por qué hacéis lo que ya falló? ¿Por qué no hacéis lo que te da vida? Déjate guiar por el Espíritu, por tu razonamiento. Ahí va a actuar Dios en tu mente y en tu corazón. Entonces, dice, ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano, dice. Aquel pues os suministra el Espíritu. Miren, aquel que es Cristo, que os suministra, o sea, da constantemente Espíritu de Santo de Dios adentro. Una cosa interna que ocurre entre Dios y el hombre. Dice, y hace maravillas entre vosotros. ¿Lo hace acaso por las obras de la ley? ¿No lo hace por oír por la fe?
Entonces está preguntándole a los Gálatas, ¿cómo recibiste el Espíritu de Cristo? ¿No fue por oír por fe la palabra de Jesucristo? Y entonces recibiste Espíritu. No fue porque obedeciste los mandamientos de Moisés. Si hubiese sido así, no habría sido necesario que Cristo hubiese muerto en la cruz del Calvario, si las cosas se recibían espiritualmente por medio de la obediencia a los mandamientos. Entonces hay que entender, amados hermanos, que ya la obediencia a la letra, es decir, a los mandamientos, a lo escrito, eso trajo más problemas al hombre que bendición. Ahora hay una facilidad para tener ese contacto directo con Dios, que es a través del Espíritu de Cristo. Por eso dijo Jesús, enciérrate en tu cuarto, que nadie te oiga, y allí el que está en secreto te va a recompensar en público. ¿Te dan cuenta? Eso es fe, eso es fe. Porque ¿a quién se le ocurre entrar en una pieza donde no hay nadie y hablar con el vacío? Pero es que ahora a través del Espíritu te enteraste de que Dios vive en el Espíritu a través de Jesucristo. Entonces cuando tú te encierras en un cuarto, no estás solo, estás con el Espíritu de Dios, el Cristo, que es la palabra de Dios. Entonces eso tienes que creerlo, esa es la fe. No, ¿qué hacían en el Antiguo Testamento? Hay que ir a un altar, hay que ir donde hay una estatua, hay que ir donde hay un monumento, hay que ir, porque así pensaba el hombre antiguamente, que mientras no veía con sus ojos un ídolo, entonces no creía que hacía el ridículo doblando sus rodillas ante nada. Por eso entendemos que lo que hicieron los israelitas cuando Moisés se fue al monte a buscar la ley, se impacientaron los israelitas, los hebreos en ese tiempo, e hicieron un becerro de oro. Porque el hombre no puede pensar, es decir, no entiende que para adorar a Dios, a quien es invisible, hay que hacerlo de manera invisible, espiritual. No, ellos querían un becerro de oro, algo que sus ojos vean, ver para creer, como dicen algunos. Eso demuestra que el hombre que busca ver para creer no logra conseguir el contacto con Dios. Bienaventurados, dijo Jesús, son los que sin ver creen. Tomás le dijo, si yo no veo el hueco que dejó el clavo, yo no creo que Jesús haya resucitado. Tuvo que aparecer Jesús por amor a él, ¿no es cierto? Y le dijo, ven, mira, ahí está el hoyo, ahí está el hueco que dejó el clavo. Y entonces creyó. Pero Jesús le dijo, mira, por cuanto viste, creíste, pero más bienaventurados son los que sin ver creen. Eso es lo que se nos pide a nosotros. Sin ver, creamos de que todas las cosas que ya hizo Dios son reales. Ya Jesucristo fue, volvió, resucitó a los muertos y con esto permitió que la resurrección fuera algo inmediatamente después de la muerte para todos los hombres. Entonces entró la resurrección de la misma manera como había entrado la muerte y todos mueren. Eso es lo que dijimos, ¿verdad? En el audio anterior, que todos de la misma manera como mueren también resucitamos. Ahora entonces, esto es por fe. El bienaventurado es el hombre que cree en Cristo y que oye su palabra y que se alimenta del Espíritu que entrega a Cristo, como lo dice aquí en Gálatas. Este mismo Señor Jesucristo suministra es estar constantemente alimentando. Por eso dijo Jesús, el que come mi carne y el que bebe mi sangre, es algo constante, siempre hay que estar orando, siempre hay que estar recibiendo su Espíritu. Para no entrar en tentaciones siempre hay que estar orando. Es lo mismo, es algo que hay que hacer siempre y constantemente, con la mente siempre en las cosas de Dios. Siempre estará ocupada tu mente en las cosas santas, en las cosas de Dios. No va a dar lugar al pecado, porque siempre estás tratando de agradar al invisible. ¿Entiendes? Eso te va a mantener vivo. Amén. Bueno, amados hermanos, hasta aquí voy a dejar este audio que habla entonces ahora de hasta cuándo llegó la ley. Es más o menos el título que debiera tener esta pequeña conversación. ¿Hasta cuándo llegó la ley? ¿Hasta cuándo llegó la ley, amados hermanos? Según lo que hemos leído. Hasta el día de la gran tribulación, porque el día de la gran tribulación que se llevó a cabo en Jerusalén dice que fue para que se pudieran cumplir allí todas las cosas que estaban escritas. Y la ley es escritura. Y los profetas también son escrituras, están escritas. Entonces todo la ley
y los profetas, la ley y los profetas, llegan hasta Juan, porque Jesús cumple las cosas durante estos 40 años. Así como Moisés durante 40 años acompañó a los israelitas, a los hebreos, desde que salieron de Egipto para llevarlos a la tierra de Canaán terrenal. Jesús hace lo mismo que Moisés. Él viene, entrega su vida por nosotros a la edad de 33 años, va al cielo y vuelve para venir a buscar, precisamente porque cumplidos los 40 años, entonces son aptos para entrar los hombres y entran los hebreos primeros, que son los israelitas, a el reino de los cielos que está en los cielos. Bien, amados hermanos, Dios les bendiga. Ya hasta una próxima oportunidad.